Antes de la oración del Ángelus este 18 de septiembre en el Vaticano, el Papa Francisco ofreció una reflexión sobre el Evangelio en la que compartió dos sencillas lecciones para superar las dificultades de la vida. La primera fue buscar soluciones con astucia y no hacerse la víctima. Una segunda enseñanza del Papa tiene que ver con el destino eterno que se forja cada día de la vida, siendo creativos para hacer el bien y no siendo egoístas. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Papa nuevamente hizo un llamado por la paz en Ucrania, así como en Azerbaiyán y Armenia, y pidió por las víctimas de las recientes inundaciones en la región de Le Marche, en Italia. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La parábola que el Evangelio de la liturgia de hoy nos presenta nos parece un poco difícil de comprender. Jesús cuenta una historia de corrupción, un administrador deshonesto que roba y después, descubierto por su amo, actúa con astucia para salir de esa situación. Nos preguntamos, ¿en qué consiste esta astucia? Es un corrupto el que la hace. ¿Y qué quiere decirnos Jesús? En el relato vemos que este administrador corrupto termina en problemas porque se ha aprovechado de los bienes de su amo. Ahora tendrá que rendir cuentas y perderá su trabajo. Pero él no se da por vencido, no se resigna a su destino y no se hace la víctima. Al contrario, actúa enseguida con astucia, busca una solución, es emprendedor. Jesús se inspira en esta historia para lanzarnos una primera provocación, y dice así: los hijos de este mundo, con los de su generación, son más astutos que los hijos de la luz. Sucede que quien se mueve en las tinieblas, según ciertos criterios mundanos, sabe salir adelante incluso en medio de los problemas, sabe ser más astuto que los demás. En cambio, los discípulos de Jesús, es decir, nosotros, a veces estamos dormidos o somos ingenuos, no sabemos tomar la iniciativa para buscar salidas en las dificultades. Por ejemplo, pienso en los momentos de crisis personal, social, pero también eclesial. A veces nos dejamos vencer por el desánimo, o caemos en la queja, o caemos en el victimismo. En cambio, dice Jesús, se podría también ser astutos, según el Evangelio, estar despiertos y atentos para discernir la realidad, ser creativos, para buscar soluciones buenas para nosotros y para los demás. Pero hay otra enseñanza que Jesús nos ofrece. De hecho, ¿en qué consiste la astucia del administrador? Podemos preguntarnos. Él decide hacer un descuento a los que están en deuda, y así se hace amigo de ellos, esperando que puedan ayudarle cuando el amo le eche. Antes acumulaba las riquezas para sí mismo. Ahora las usa para hacerse amigos que puedan ayudarle en el futuro. En el mismo camino, robar. Y Jesús entonces nos ofrece una enseñanza sobre el uso de los bienes. Háganse amigos con la riqueza deshonesta para que cuando llegue a faltar ellos los acojan en las moradas eternas. Para heredar la vida eterna, entonces, no sirve acumular los bienes de este mundo, sino que lo que cuenta es la caridad que hayamos vivido en nuestras relaciones fraternas. Esta es entonces la invitación de Jesús. No usen los bienes de este mundo solo para ustedes mismos y para su egoísmo, sino sírvanse de ellos para generar amistades, para crear relaciones buenas, para actuar en la caridad, para promover la fraternidad y ejercer el cuidado hacia los más débiles. Hermanos y hermanas, también en el mundo de hoy hay historias de corrupción, como la del Evangelio.
conductas deshonestas, políticas injustas, egoísmos que dominan las elecciones de los individuos y las instituciones, y tantas otras situaciones oscuras. Pero a nosotros los cristianos no nos está permitido desanimarnos, o peor aún dejarlo pasar, permanecer indiferentes. Al contrario, estamos llamados a ser creativos en el hacer el bien, con la prudencia y la astucia del Evangelio, usando los bienes de este mundo, no solo los materiales, sino todos los dones que hemos recibido del Señor, no para enriquecernos a nosotros mismos, sino para generar un amor fraterno y amistad social. Esto es muy importante. Con nuestra actitud generar amistad social. Pidamos a María Santísima que nos ayude a ser como ella, pobres en espíritu y ricos de caridad recíproca. Queridos hermanos y hermanas, agradezco a Dios por el viaje que pude realizar los días pasados a Kazajistán, con ocasión del 7º Congreso de los Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Me propongo hablar de ello en la audiencia general del miércoles próximo. Siento dolor por los recientes combates entre Azerbaiyán y Armenia. Expreso mi espiritual cercanía a las familias de las víctimas y exhorto a las partes a respetar el cese al fuego en vista de un acuerdo de paz. No lo olvidemos, la paz es posible cuando callan las armas e inicia el diálogo. Y sigamos orando por el martirizado pueblo ucraniano y por la paz en cada tierra ensangrentada por la guerra. Deseo asegurar mi oración por las poblaciones del Emarque afectadas por una violenta inundación. Hago oración por los difuntos y por sus familiares, por los heridos y por quienes han sufrido graves daños. Que el Señor dé fuerza a esas comunidades.